La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la mañanera del Pueblo de hoy que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, decretó el aumento del salario mínimo en 12% con entrada en vigor a partir del próximo 1 de enero. Un aumento histórico en sintonía con la política salarial del sexenio pasado. 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó cómo durante el periodo neoliberal los salarios se mantuvieron bajos para ser la mano de obra barata de Estados Unidos y cómo desde el sexenio del presidente López Obrador se han incrementado los salarios por encima de la inflación con el fin de aumentar el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. No se puede salir a presumir salarios de hambre, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, en referencia a todos esos presidentes, secretarios de Economía que, buscaban atraer inversión extranjera a nuestro país a partir de la precarización del trabajo de los mexicanos. Y durante el periodo neoliberal también el salario mínimo no alcanzaba ni para comprar los productos de una canasta básica. En cambio, desde que empezó el gobierno de López Obrador, el salario mínimo no ha dejado de crecer. Con el aumento del 12% que anunció la presidenta, el salario mínimo alcanzará en 2025 para 1.85 canastas básicas y el objetivo es que al final del sexenio el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la política salarial de la Cuarta Transformación ha derrumbado varios mitos neoliberales. Uno de ellos era que no se podía aumentar los salarios porque crearía desempleo y otro era que supuestamente alejaba a la inversión extranjera directa, pero ambas predicciones fallaron. Ahora decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI estamos en serie desestacionalizada y así le llaman. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los. Hay que recordar que se decía que el aumento al salario mínimo aumentaba la inflación porque el salario mínimo estaba ligado a las multas, a sanciones, a trámites y a otros servicios que brindaba el gobierno de México, pero desde 2016 esta medida como el salario mínimo desapareció y se crearon las sumas, la unidad de medida actualizada a través de la cual ya se imponen las multas, las sanciones
sanciones y otras obligaciones que tienen los ciudadanos. La inversión extranjera directa también es la más alta que nunca, a pesar del aumento en el salario mínimo. En el segundo trimestre de 2024, la inversión extranjera directa en México alcanzó más de 31,000 millones de dólares, 7% superior a lo reportado en el mismo periodo, pero de 2023, lo que representó un máximo histórico. Por otra parte, el Coneval destacó ayer que la pobreza laboral se redujo 2.2% en el tercer trimestre de este año con relación al mismo periodo, pero de 2023. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, resumió los logros de la política salarial de la Cuarta Transformación y destacó que de 2019 a 2022, 4.1 millones de personas salieron de la pobreza solo por el aumento al salario mínimo que hizo el presidente López Obrador en los primeros años de su gobierno. Serán 8.5 millones de personas trabajadoras que tendrán beneficios de manera directa por este aumento del salario. Además, los incrementos a partir del 2019 han tenido un importante impacto en el aumento del salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS. Ha crecido ya en 23.3% en términos reales, es decir, pues evidentemente muy por encima de la inflación. Esto, pues bueno, evidentemente lo que queremos es que se siga manteniendo como una manera no solamente de promover el aumento de los salarios mínimos, sino también un impacto que tiene de manera correlativa en el salario promedio. Y también podemos destacar que en un estudio realizado por el equipo técnico de la CONASAMI se encontró que de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2022, 4.1 millones de personas se deben justamente, exclusivamente a la política. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.